Bienvenidos a la entrevista de France 24. El caso 07 de la Jurisdicción Especial para la Paz, el ente de justicia restaurativa nacido en Colombia tras el acuerdo de paz con las extintas FARC en 2016, es uno de los más amplios y probablemente dramáticos. Este se centra en los más de 18.000 menores de edad reclutados como parte del conflicto armado, y a inicios de este mes de marzo, por primera vez, el último secretariado de las FARC pidió perdón por el reclutamiento de menores y sus violencias asociadas. Hoy entrevistamos a la magistrada Lili Rueda Guzmán, que lleva este caso ahí en la JEP. En primer lugar, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. Bueno, es este un reconocimiento histórico que supone, por tanto, en el proceso social que recorre Colombia desde el acuerdo de 2016. Sí, es definitivamente un paso importante para la Jurisdicción Especial para la Paz y para la construcción y la implementación del acuerdo. Este es un caso que abrimos en el 2019 y desde el 2024 llamamos a 6 antiguos comparecientes del último secretariado de las FARC-EP, que fue el máximo órgano de dirección, a reconocer su máxima responsabilidad por el reclutamiento y la utilización de niños y niñas y por otras violencias asociadas a la vida intrafilas, y estamos hablando de homicidios, torturas, juicios sin garantías, malos tratos, también violencias reproductivas, violencias sexuales y violencias por prejuicio, que encontramos como violencias asociadas a la vida intrafilas. Y parte del proceso es llamar a las personas que encontramos como máximos responsables por las políticas nacionales del antiguo grupo armado para que tengan la oportunidad de reconocer su responsabilidad o rechazar las imputaciones que se realizan. En este caso se ha reconocido la responsabilidad y eso habilita a dar un paso adicional en el proceso restaurativo y continuar con este proceso dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Y ha sido difícil que el antiguo secretariado llegue a dar este paso, llegue a reconocer estos hechos? Esto ha sido un resultado de un proceso que ha sido amplio. Como le decía, abrimos el caso en el 2019, pero sobre todo hemos pasado estos años escuchando con profundidad a las víctimas de reclutamiento y utilización de niños y niñas y también a aquellos que sobrevivieron de manera directa estas violencias. Tenemos todo un capítulo que fue particularmente complejo en su documentación, que tiene que ver con las violencias basadas en género, que sufrieron sobre todo niñas reclutadas y niños y niñas, parte de la población LGBTI, en donde tuvimos que activar diferentes mecanismos, garantías, protección, seguridad, confidencialidad. Recorrimos el país durante varios años para poder escucharlos y poder documentar todo el caso, cómo habían sucedido estas violencias y entender que el reclutamiento no fue solamente la incorporación de un niño o una niña a las filas, sino que en algunos casos también sucedieron violencias muy graves durante esa vida intrafilas. Sí ha sido un proceso complejo en donde hemos hecho todo lo posible para que sean las víctimas sobrevivientes y los familiares de niños y niñas desaparecidos que fueron reclutados y que hoy continúan desaparecidos, pues tengan la voz protagonista y de allí podamos reconstruir las violencias y hacer este llamado a reconocer responsabilidad. Claro. Bueno, el reconocimiento sin duda es un avance, pero entre otras cosas, para que los acusados puedan definitivamente acogerse a esta justicia restaurativa, deberían dar pasos también que aseguren la no repetición. Le quiero preguntar qué pasos podrían dar ahora, además en un contexto donde se está viendo que los grupos armados todavía activos en el país han vuelto a aumentar el reclutamiento de menores. Sí, definitivamente el fenómeno en Colombia se agrava día a día. UNICEF nos dijo este año, al inicio de año, que solo en los últimos 5 años se ha recrudecido el fenómeno en un 300%. Por eso es fundamental cómo toma la jurisdicción este reconocimiento y esta solicitud de perdón a las víctimas y al país, porque es el primer paso en la habilitación de un diálogo que llamamos nosotros un diálogo restaurativo. Es decir, que parte del punto de vista del reconocimiento de responsabilidad, del reconocimiento del daño causado a las víctimas y del reconocimiento de que esta es una violencia que, si bien se dio en el pasado, y ustedes lo ven en las manifestaciones que hicieron los comparecientes del antiguo secretariado, tenemos que pensar hacia el futuro.
y que esta investigación y que estos dolores de las víctimas y que esta tragedia que vivió el país dentro del conflicto armado con las antiguas FARC y que hoy ese reconocimiento sirva para hacer una reflexión más amplia, es decir, esta solicitud de perdón, digo yo, siempre abre como la puerta a ese diálogo restaurativo y nos habilita a pensar en cómo esto nos sirve para generar medidas restaurativas con la participación de las víctimas y de los comparecientes que permitan mirar hacia el futuro y hacia la prevención de este fenómeno. En este punto le está volviendo a fallar Colombia a las infancias, por esto que estamos hablando, este aumento del reclutamiento. Es un panorama muy desgarrador y muy triste. Nosotros llevamos años en la jurisdicción entendiendo lo que le pasó a la niñez y sobre todo a la niñez rural en el marco del conflicto con las antiguas FARC. Nosotros encontramos que hubo características del contexto rural, estructural, y estoy hablando de pobreza, falta de acceso a oportunidades de educación, de salud, territorios en donde el Estado estaba ausente, en donde había control territorial de grupos armados o disputa por el control territorial, una presencia permanente también con los grupos armados, necesidades básicas insatisfechas que fueron el caldo de cultivo y el escenario para el reclutamiento de niños y niñas. Y lo más triste que sucede hoy en el país es que muchos de estos escenarios siguen vigentes. Parte del capítulo que hicimos nosotros de la investigación era identificar no solamente la responsabilidad individual de las personas que llamamos a reconocer estos hechos que configuran graves crímenes de guerra, pero también el contexto en donde se da y que facilita que se perpetre esta violencia. Y hemos encontrado, y tristemente lo que vemos hoy es que Colombia en algunas partes sigue teniendo estas condiciones en donde la niñez es muy vulnerable a la violencia y a la violencia armada y organizada. Y es un llamado que hacemos también desde la jurisdicción a pensarnos como Estado, como país, como sociedad, cómo podemos cambiar las condiciones estructurales que hacen que los niños y niñas en este país sean víctimas de reclutamiento y de otras violencias en el marco de las filas de los grupos armados. Bueno, muchos de estos menores que fueron reclutados, aún siendo menores de edad, pasaron a su vida adulta dentro de las filas, con lo que esto conlleva a nivel personal, pero también jurídicamente. Yo le quiero preguntar, en general, ¿se han encontrado con predisposición al perdón o hay heridas que aún son difíciles de perdonar? Tenemos un panorama de, como yo le decía, si contamos víctimas individuales, más de 2.000, pero también tenemos 6 sujetos étnicos, pueblos indígenas y afrocolombianos que participan activamente en el caso. Juntos suman más de 11.000 personas participando en el caso. Allí tenemos toda una variedad de sentimientos, de emociones, de solicitudes, de apuestas, de visiones sobre el pasado, de visiones sobre el futuro del país y de la niñez que hemos recogido dentro del caso. Hemos encontrado y hemos tramitado dentro del proceso, llamamos nosotros el proceso dialógico que tiene la jurisdicción. Es un proceso en donde le damos cabida a esas emociones y en donde dejamos que las víctimas nos digan todo lo que sienten por el daño causado, hemos documentado el daño, lo que sienten por la apuesta que es la Jurisdicción Especial para la Paz, una apuesta de justicia especial, restaurativa, diferente, en donde a veces hay muchas dudas, incluso me hacen muchas preguntas sobre pues, el tratamiento jurídico, su participación, las posibilidades de restauración, y tenemos todo el escenario y todo el, digamos, conjunto de emociones que usted se puede imaginar. ¿Qué hemos encontrado en común? Que las víctimas nos han dicho que el proceso de escucha que hemos adelantado y que hemos podido adelantar con algunas de ellas es valioso, que es importante darle una plataforma y una visibilidad a las violencias, a los daños que sufrieron. Algunas de ellas, desafortunadamente, hoy son estigmatizadas, víctimas de violencia, incluso sus propios hijos e hijas están en riesgo de reclutamiento. Entonces también nos han pedido que le contemos a la sociedad que si bien pertenecieron a un grupo armado y quieren contar su historia, parte de esta historia es que ellos y ellas no tomaron la decisión, que eran niños cuando esto sucedió.
y que hay una victimización que el Estado pues, debe reconocer. Y una parte de ella sí está abierta a la reconciliación, al diálogo, y por eso nosotros también habilitamos este diálogo restaurativo y pronto estamos diseñando metodologías ya para poder habilitar el diálogo restaurativo entre comparecientes y víctimas de manera directa. Pues magistrada, ya vamos a terminar. Vamos camino a 10 años de este acuerdo de paz con las extintas FARC y estamos sumidos en medio de una campaña electoral en Colombia. Desde algunos sectores pues todavía no se acepta a la JEP como un ente necesario para Colombia, se pone un poco en duda la necesidad de la JEP. Yo le preguntaría a usted, ¿qué le diría no solo a esos sectores, también a gente en general en Colombia que aún no entiende o no cree en la JEP, por qué es y por qué sigue siendo importante? Sí, nosotros como magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz nos mantenemos al margen de debates político-electorales. Consideramos que es importante, la JEP ya lleva varios años de funcionamiento, ha pasado por diferentes periodos y siempre pues sabemos que operamos en un contexto político, pero nos mantenemos al margen. ¿Qué le puedo decir yo del valor de las investigaciones que hacemos y particularmente en el caso de reclutamiento? Hemos entendido una violencia que estaba absolutamente invisibilizada. Esta es una violencia, estamos hablando de lo que le sucedió a niños y a niñas, violencias de género sobre las que nadie habla, violencias sexuales, reproductivas, que son de difícil documentación, de difícil investigación. Nosotros hemos documentado que las investigaciones en la justicia ordinaria no llegaban ni siquiera a 400 expedientes, habían 45 sentencias en contra de antiguos miembros de las FARC y 5 de ellas eran absolutorias. Hemos podido entender que esto sucedió, que este fenómeno es conflicto armado, que hay unos daños recurrentes, importantes, que tenemos que conocer para poder habilitar un futuro diferente para este país, entender cómo sufrió la infancia, cómo sufrieron estos niños y niñas dentro del grupo y qué tienen que decir ellos hoy que son adultos. Y es, por supuesto, una apuesta de una justicia especial que es diferente a la justicia ordinaria, en donde los comparecientes también tienen una oportunidad de aportar a esa narrativa y construir verdad. Y hoy se está dando ese paso dentro del proceso con esta solicitud de perdón y este reconocimiento de responsabilidad individual. Sí. Esto había sido impensable hace unos años en el entendimiento del conflicto colombiano. Y ahora tenemos la tarea de avanzar por esa vía, de avanzar sobre la construcción de verdad y diseñar los mejores proyectos para la restauración. Pues magistrada, se nos acaba el tiempo. Solo le quiero dar las gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en France 24. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y un saludo a la audiencia. Un saludo de nuevo y les invito a ustedes a que vean esta entrevista y otros episodios anteriores en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Gracias por seguirnos.